Bienvenidos a 7 minutos con Dios y su palabra con el pastor Fausto Rosario. Gracia y paz en Cristo Jesús sobre sus vidas. Les invito a leer conmigo Primera de Reyes capítulo 17 versículos 1 hasta el 3 que nos dice: Entonces Elías tisbita de los moradores de Galaad dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de mí y vuelve al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Como tema tenemos lluvia en la sequía. Dicen que una de las experiencias más duras para un campesino es ver el cielo nublado y aún así que no caiga ni una gota de lluvia. Hubo un anciano campesino que contaba que en los tiempos de sequía él no miraba las nubes, él miraba al Señor. Él decía: la lluvia no cae cuando yo la espero, sino cuando Dios la envía. ¿Sabe usted que así estaba el pueblo de Israel? Seca la tierra, seco el corazón. Pero Dios estaba a punto de recordarles que Él es el único que puede enviar la lluvia. Lluvia tanto física como espiritual. Porque la situación espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel en ese entonces, en ese tiempo de Elías, era una situación de mucha sequedad. Habían abandonado a Dios, estaban siguiendo a ídolos, entre otras cosas. Y aquí Dios entonces envía a Elías y le dice que no habría lluvia. Y luego de eso, Elías es enviado por Dios al arroyo de Kerit. Me llamó la atención y quise buscar ese significado de Kerit. Y cuando hablamos de Kerit, Kerit es un lugar de separación. La palabra Kerit significa cortar, separar, poner aparte. Así que este era un lugar en donde Dios había decidido poner aparte a Elías, no solo para protegerlo, sino para que en ese estar aparte, formarlo, limpiarlo, prepararlo para lo que vendría después. ¿Sabe usted que antes de que Dios envíe la lluvia en esos tiempos de sequedad, Dios primero nos lleva a Kerit? Dios primero prepara voces, Dios prepara ambientes, Dios prepara situaciones para cortar aquello que está estorbando nuestras vidas. Dios nos separa y Dios desea eso de nosotros. Porque es que muchas veces los afanes de la vida, las situaciones, nos están separando de Dios. Y estamos entrando en tiempos de sequías. Cuando falta el agua, ¿sabe lo que pasa? Cuando no llueve, cuando no hay agua, ¿sabe usted lo que pasa? Que llega la hambruna. Y aquí en la Biblia, el agua simboliza esa presencia de Dios. El agua es la palabra de Dios. Y cuando falta la presencia de Dios, cuando no hay palabra de Dios en tu vida, cuando no estamos orando y nos estamos dejando cargar, entonces aparece la hambruna espiritual. Y con esto hay que tener mucha cuenta. Porque cuando esa hambruna llega, uno pierde, amados, el gozo, uno pierde la paz, ahí comienza a llegar la ansiedad, se debilita nuestra fuerza espiritual, ya el deseo de orar se pierde, el deseo de buscar la palabra de Dios se pierde. Nuestra sensibilidad inclusive para escuchar a Dios va disminuyendo. Escuchamos cada vez menos la voz de Dios y las decisiones que tomamos entonces se vuelven decisiones más emocionales, decisiones más manejadas por las circunstancias que por la guía espiritual. Las relaciones se tensan y ya no se fluye igual que antes. ¿Sabe usted que la tierra de un hijo de Dios, de un creyente que no tiene agua, llega a la hambruna porque no produce fruto? El fruto se va secando.
Y ahí es donde uno entra en situación de pecado cuando llegan esas situaciones difíciles. Pero ¿sabe qué? Aún en medio de la sequía, Dios prepara provisión para nosotros. Antes de que llegue la lluvia, Dios ya tenía un arroyo preparado para Elías. Y así mismo Dios lo hace con nosotros. Antes de que una respuesta llegue firme de lo que Él está preparando para nosotros, Él en ese proceso, mientras nos lleva a Querit, mientras nos aparta, va trabajando con nosotros. Elías fue alimentado por cuervos. Era cosa que él no producía. Era alimentado por un arroyo. Era agua que él no producía ni buscaba. Así, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, nos apartamos, entonces comienza a llegar alimento del cielo, comienza a fluir agua del río de vida del Señor. Y nosotros lo necesitamos. Cuando eso pasa, Dios va trabajando con nosotros y luego de eso es que viene ese tiempo, de ese torrencial, de esa lluvia, de esas grandes cosas que van a venir. Pero primero hay que ir a Querit para que llegue la lluvia en medio de la sequía. Y la sequía no es una señal de abandono. La sequía puede ser un llamado de Dios. Y cuando falta agua y se manifiesta esa hambruna espiritual, de alguna forma Dios quiere llevarnos a ese Querit para cuidarnos, para hablarnos. Posiblemente ahora necesites ir a ese Querit, necesites apartarte. Hazlo y Dios te enviará la provisión. Padre, muchas gracias. Gracias porque aún en tiempos difíciles tú sigues estando ahí, Señor, sigues hablándonos, sigues limpiándonos, sigues tratando y llevándonos a ese Querit, a ese lugar aparte. Queremos que lo sigas haciendo y queremos que sigas trabajando con nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.